En el corazón de la opulenta ciudad Esmeralda, donde los rascacielos de cristal perforaban el cielo como agujas de ambición, vivía Etienne Solís, un magnate cuya fortuna solo igualaba la inmensidad de su soledad. Desde su ático de lujo, observaba una ciudad que le había dado todo, menos la paz. 5 años habían pasado desde la muerte de su esposa, pero el luto era un velo que aún cubría su alma. La culpa por un secreto inconfesable roía su interior, dejándolo con un vacío existencial que ni todo su poder podía llenar. Fue en medio de ese hastío, saliendo de un opulento almuerzo, que su mundo se resquebrajó. 2 diminutas figuras idénticas, con ojos tan grandes como su desesperación, se acercaron con una timidez que le heló la sangre, sus voces infantiles apenas un susurro. «Señor, podemos comer sus sobras». Etienne, acostumbrado a la frialdad de los números, sintió una punzada inesperada en el pecho. No solo les ofreció la comida, sino que pidió un festín para esas almas vulnerables, un acto de compasión nacido de su propia soledad. Mientras las gemelas devoraban con avidez, sus ojos buscaron a la madre, deseando entender el abismo de desamparo que las había llevado a esa situación. Y entonces, en medio de la desolación de la calle, su mirada se encontró con la de ella. El tiempo se detuvo. Frente a él, con una belleza desgastada por la lucha pero un espíritu inquebrantable, estaba Isadora. El parecido era tan asombroso, tan perturbador, que un escalofrío le recorrió la espalda. Era el retrato vivo de un amor que creía enterrado para siempre, una mujer desaparecida sin rastro de su juventud, más de una década atrás. La mirada de Isadora, su voz, cada gesto, evocaban un pasado que Etienne había intentado sepultar. Ese pasado emergía ahora con fuerza arrolladora, amenazando con desmantelar toda su realidad. ¿Cómo era posible que la mujer que creía perdida estuviera frente a él en la miseria, con 2 hijas reflejo de su juventud? La coincidencia era imposible, una burla cruel del destino. Un torbellino de preguntas lo arrastró. ¿Quién era Isadora? ¿Qué conexión tenía con su pasado y con la paternidad de esas gemelas? ¿Qué harías si descubrieras que la madre de tus hijos secretos había luchado sola, mientras un imperio de mentiras se alzaba sobre el dolor de ambos? Si crees que el amor verdadero reescribe la traición, toca me gusta y suscríbete, porque lo que descubrirás cambiará todo sobre justicia y segundas oportunidades. Etienne, con el alma desgarrada por la imagen de Isadora y sus hijas, sintió una urgencia que superaba toda lógica empresarial. La culpa y el eco de un amor sepultado lo impulsaban a actuar. Les ofreció más que ayuda, un techo, seguridad, la promesa de investigar el abismo de su pasado. Isadora, aunque la desesperación le quemaba en el pecho, alzó un muro de desconfianza. Años de miseria y traición le habían enseñado que la caridad venía con un precio y que los hombres poderosos, como Etienne, rara vez actuaban sin un interés oculto. Sus ojos, antes llenos de súplica, ahora reflejaban una cautela feroz, mientras sopesaba la oferta, su única prioridad, la supervivencia de Sofía y Valentina. La opulencia del magnate contrastaba brutalmente con la ropa raída de las niñas, una herida visible que Etienne no podía ignorar. Ella aceptó, pero su sí fue un susurro cargado de desconfianza, una tregua forzada en un campo de batalla emocional donde el destino comenzaba a tejer sus hilos. Etienne les proporcionó un refugio discreto, un apartamento elegantemente sobrio en una de sus propiedades menos ostentosas, lejos de las miradas curiosas que su mundo atraía. La convivencia forzada, aunque inicialmente incómoda, se suavizó con la risa inocente de Sofía y Valentina, quienes, ajenas al drama de los adultos, encontraron en Etienne una figura de protección y curiosidad. Sus pequeños dedos, entrelazados con los suyos en un paseo por el parque,
comenzaron a derretir el hielo que cubría el corazón del magnate, mientras Isadora observaba cada interacción, cada gesto de ternura que él dedicaba a sus hijas. Las primeras conversaciones sobre el pasado surgieron con timidez, como susurros de fantasmas olvidados. Isadora, con la voz quebrada, relató fragmentos de una vida destrozada. Un nombre se repitió como una sombra: Raphaël Dubois. Etienne sintió un escalofrío al oírlo, una pieza oscura encajando en el rompecabezas de su propia culpa, una amenaza latente que apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte de su nueva y peligrosa realidad. Con cada recuerdo doloroso que Isadora compartía, la determinación de Etienne crecía, alimentada por una mezcla de rabia y un amor que renacía con fuerza. Él movilizó sus vastos recursos, sus equipos legales y de investigación para desenterrar la verdad detrás de la desaparición de Isadora y la traición que los separó. Horas pasaron en la penumbra de su estudio, analizando viejos documentos, buscando inconsistencias en informes policiales olvidados y contactando a antiguos conocidos. Un día, entre papeles amarillentos y viejas fotografías, encontraron un recibo de un envío bancario a nombre de Raphaël Dubois, fechado en la época de la supuesta huida de Isadora, una suma considerable y sospechosa. La evidencia era un puñal que atravesaba las mentiras, confirmando que no fue un simple abandono. La barrera de desconfianza de Isadora se desmoronó, revelando la vulnerabilidad de su alma herida. Las lágrimas corrieron, no solo de tristeza, sino de una incipiente esperanza, al ver que Etienne luchaba por ella, uniendo pedazos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado, mientras Raphaël, desde las sombras, sentía el peligro acechando su trono. La cercanía forzada, la búsqueda compartida de la verdad, se convirtió en el crisol donde sus corazones heridos comenzaron a sanar. Etienne, al ver la resiliente belleza de Isadora y la chispa indomable en sus ojos, sentía el resurgir de un amor que creía muerto, una conexión profunda que desafiaba el tiempo y la traición. Sus miradas se encontraban cargadas de anhelos no expresados, de un dolor compartido y de la promesa tácita de un futuro diferente. Las gemelas, ajenas a la complejidad de los sentimientos adultos, tejían hilos de inocencia entre ellos, sus risas actuando como bálsamo para sus almas atormentadas, mientras el amor latente se fortalecía con cada descubrimiento. Pero la sombra de Raphaël Dubois se cernía más oscura y amenazante que nunca. Un incidente aislado, un intento de sabotaje en la oficina de Etienne, un coche sospechoso rondando el nuevo hogar de Isadora, les confirmó que el villano estaba al tanto de su investigación. La tensión emocional era palpable, un torbellino de amor renacido y heridas del pasado entrelazado con el peligro inminente que Raphaël sembraba en cada esquina, decidido a mantener su imperio de mentiras a cualquier costo. La sombra de Raphaël Dubois dejó de ser una amenaza latente para convertirse en un golpe directo, devastador y calculado, con una crueldad que helaba la sangre. Una tarde, mientras Etienne e Isadora compartían una rara cena tranquila en el discreto apartamento, las noticias de la televisión irrumpieron con un reportaje amarillista que distorsionaba la imagen de Isadora. La presentaban como una mujer sin escrúpulos, una oportunista que había manipulado a Etienne por su fortuna, pintándola como madre negligente y desinteresada en la verdad, solo en el dinero. Imágenes de archivo, astutamente editadas, la mostraban en situaciones comprometedoras, sacadas de contexto, sembrando la duda en la opinión pública y los círculos de poder de Etienne. Este ataque mediático, diseñado para separarlos y desacreditarla, fue el primer movimiento explícito de Raphaël, una jugada maestra para destruir su reputación y la incipiente conexión que comenzaba a florecer
aprovechándose de la vulnerabilidad de Isadora para aislarla. La rabia de Etienne fue un fuego que ardió en sus ojos, mientras Isadora, con el alma expuesta, sentía el peso de la injusticia, temiendo por Sofía y Valentina. Etienne, viendo el dolor en los ojos de Isadora y la vulnerabilidad con que se encogía ante la pantalla, sintió que su alma se encendía en una furia protectora que hacía mucho no experimentaba. Este ataque vil, lejos de separarlos, forjó un escudo invisible entre ellos. Él tomó su mano, un gesto silencioso de apoyo que lo dijo todo, mientras las gemelas, ajenas al veneno mediático, jugaban en el suelo, sus risas un bálsamo en la tormenta. «No permitiré que te destruya, Isadora», susurró Etienne, su voz ronca de determinación. «Esto solo prueba que estamos cerca de la verdad y que él está desesperado». Isadora, con lágrimas en los ojos, asintió, sintiendo una fuerza renovada al ver la inquebrantable fe de Etienne en ella, la promesa tácita de que no estaba sola. La traición de Rafael, lejos de cumplir su objetivo, había logrado cimentar su alianza, transformando la desconfianza inicial en una conexión inquebrantable, un lazo forjado en la adversidad que ahora brillaba con la luz de una esperanza compartida. Con determinación renovada, Etienne intensificó la búsqueda de pruebas que no solo refutaran las calumnias de Rafael, sino que desvelaran por completo su entramado de mentiras. Su equipo de investigación, ahora con la urgencia de desmentir un escándalo público, revisaba cada rincón de los archivos bancarios y legales del pasado. Fue en medio de esa vorágine que Marco Valverde, el socio de Etienne, quien había mantenido una lealtad silenciosa pero firme, se acercó con una revelación que cambió el rumbo de todo. Con profunda preocupación, confesó haber encontrado transacciones sospechosas en viejas cuentas conjuntas con Rafael, una que llevaba el nombre de Proyecto Bellini y estaba oculta bajo un complejo esquema de empresas fantasma. Esta no era solo una pista financiera, era la punta del iceberg de una conspiración mucho más profunda, un rastro directo de cómo Rafael había desviado fondos y manipulado documentos, no solo para su beneficio, sino para orquestar la desaparición de Isadora, un evento que resurgía con una nueva y escalofriante luz. La revelación de Marco fue un rayo de luz en la oscuridad, un catalizador que encendió una chispa de esperanza y una furia aún mayor en Etienne e Isadora. Ahora sabían que no solo luchaban contra calumnias, sino contra un plan meticuloso y siniestro gestado por años. Isadora, al ver la magnitud de la traición, sintió un nudo en el estómago, pero también una oleada de validación. Su dolor no había sido en vano. Sus recuerdos no eran fantasmas, sino ecos de una verdad brutalmente silenciada. Etienne, por su parte, sintió el peso de la culpa magnificarse y la urgencia de redención. Prometió a Isadora que no descansaría hasta desenterrar cada fibra de la verdad y hacer que Rafael pagara por cada lágrima, cada sufrimiento. Este descubrimiento fortaleció su lazo de una manera inquebrantable, transformando su misión compartida en una cruzada personal, un juramento de amor y justicia que los uniría para siempre, con la imagen de sus hijas como el faro que guiaba su camino hacia un futuro de justicia y paz. La revelación de Marco Valverde, como una bomba de tiempo, había detonado en sus vidas, encendiendo una llama inextinguible de justicia y un amor que se negaba a ser silenciado. Etienne, con el rostro endurecido por la determinación, dedicó cada fibra de su ser a desmantelar la red de mentiras de Rafael Dubois. Isadora, por su parte, ya no era la mujer desconfiada y abatida. La esperanza y la rabia habían encendido en sus ojos un fuego que hacía mucho creía extinguido. Sabían que el enfrentamiento final era inminente, que el tiempo se agotaba y que cada paso que daban los acercaba a una verdad brutal, pero necesaria. La opulencia de la oficina de Etienne, con sus vistas infinitas de Ciudad Esmeralda,
se había transformado en un cuartel general, un campo de batalla donde se libraba una guerra silenciosa, pero despiadada, contra la traición y la avaricia. El destino de sus hijas, el legado de su amor, todo pendía de un hilo, y no había vuelta atrás. La presión era asfixiante, pero su unión era su armadura. Con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta, Etienne y su equipo de élite se sumergieron en la intrincada maraña financiera de Raphael Dubois. Marco Valverde, con una valentía que sorprendió a todos, proporcionó acceso a una serie de servidores ocultos y archivos encriptados que revelaron la verdadera magnitud del desfalco y las manipulaciones. Descubrieron no solo cuentas en paraísos fiscales y empresas fachada, sino también documentos que probaban la falsificación de la firma de Etienne en contratos cruciales y, lo más escalofriante, un expediente médico adulterado para simular la muerte de Etienne y el posterior abandono de Isadora, todo orquestado con una frialdad macabra. Entre los archivos, una grabación de voz, una confesión accidental de Rafael a un cómplice, detallaba cómo había planeado la desaparición de Isadora y la sustracción de fondos de la herencia de Etienne, un testamento de su crueldad que sería la pieza clave para su caída. La atmósfera en la oficina era tensa, cada clic del teclado resonaba como un tambor de guerra, acercándolos al abismo de la confrontación. Mientras las pruebas se acumulaban, la tensión entre Etienne e Isadora crecía, no de conflicto, sino de una profunda, casi palpable, anticipación. Cada nueva revelación de la maldad de Rafael solidificaba su vínculo, transformando su dolor individual en una fortaleza compartida. Isadora, al escuchar la grabación de la voz de Rafael, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una mezcla de terror y una ira justificada al comprender la magnitud de la oscuridad que había arruinado su vida. Etienne, por su parte, sentía el peso de los años perdidos, de los primeros pasos de sus hijas que no presenció y de la soledad que lo consumió, pero también una renovada promesa de un futuro donde la verdad prevalecería. Las gemelas, Sofía y Valentina, inocentes ante la tormenta que se avecinaba, eran el faro que guiaba sus corazones, el recordatorio constante de por qué luchaban. La noche antes del gran día, compartieron una cena silenciosa, sus manos entrelazadas bajo la mesa, una declaración tácita de su compromiso inquebrantable, sabiendo que la mañana siguiente traería consigo el fin de una era y el inicio de otra. El plan estaba trazado con la precisión de un reloj suizo, cada detalle meticulosamente calculado. Etienne había convocado una rueda de prensa de emergencia, bajo el pretexto de un anuncio importante para su empresa, pero el verdadero propósito era desenmascarar a Raphael Dubois frente al mundo. El lugar elegido era el gran salón de eventos del rascacielos más emblemático de Ciudad Esmeralda, un símbolo de la opulencia que Raphael tanto codiciaba. Isadora, vestida con una elegancia sobria pero con la mirada de una guerrera, se preparaba para enfrentar a su torturador. Con Sofía y Valentina, bajo el cuidado de Lucía Fontaine, la amiga leal de Isadora, lejos de la inminente tormenta. La sala de prensa estaba abarrotada, los flashes de las cámaras parpadeaban como luciérnagas impacientes, y el murmullo de los periodistas llenaba el aire de expectación. Etienne e Isadora se miraron una última vez, una mezcla de nerviosismo y una resolución inquebrantable reflejada en sus ojos. El telón estaba a punto de levantarse y el destino de todos estaba a punto de ser reescrito. El gran salón del rascacielos vibraba con una expectación palpable. Los periodistas se agolpaban, sus cámaras listas para capturar cada instante del inusual anuncio de Etienne Solís. Raphael Dubois,
con una sonrisa de suficiencia grabada en el rostro, ocupaba un asiento de honor, creyendo ser el maestro de ceremonias de su propia victoria aplastante. No imaginaba que su meticuloso imperio de mentiras estaba a segundos de colapsar ante los ojos del mundo entero. Etienne se erigió en el podio, su mirada firme cruzándose con la de Isadora, una conexión silenciosa que transmitía la fuerza inquebrantable de 1000 batallas. Su voz, inicialmente serena, comenzó a resonar con una autoridad inquebrantable, no para hablar de negocios, sino para desenterrar una verdad brutalmente enterrada bajo la opulencia. La tensión era un hilo invisible que unía a todos, presagiando el terremoto emocional que estaba a punto de sacudir los cimientos de Ciudad Esmeralda. Las luces de los flashes parpadeaban incesantes sobre un escenario donde la justicia, finalmente, levantaría su espada. Con una solemnidad que heló la sangre de los presentes, Etienne comenzó su exposición. Proyectó en las pantallas gigantes una serie de documentos impecables, transacciones bancarias fraudulentas, contratos con su firma falsificada y esquemas de empresas fantasma que revelaban el desfalco sistemático de su fortuna. Esto, declaró Etienne, su voz cargada de una ira contenida, es la prueba irrefutable de cómo Raphael Dubois construyó su imperio sobre el engaño, robando no solo dinero, sino también mi confianza y la de mi familia. Isadora, de pie a su lado, sentía una oleada de vindicación, pero también el dolor punzante de revivir la traición. Rafael, pálido, intentó interrumpir, su voz un graznido de incredulidad, pero la evidencia era abrumadora. Los murmullos de los periodistas se convirtieron en un clamor. El aire se electrificó con la magnitud del escándalo. Pero lo más devastador aún estaba por revelarse. Etienne, con la voz quebrada por la emoción, proyectó un expediente médico manipulado y un certificado de defunción falsificado, orquestado por Rafael para simular su propia muerte y así alejarlo para siempre de Isadora. Un video incriminatorio con una confesión accidental de Rafael a un cómplice mostró cómo planeó la desaparición de Isadora y la sustracción de la herencia, todo para evitar que Etienne descubriera su embarazo. Y la prueba más grande de su crueldad, continuó Etienne con lágrimas en los ojos al mirar a Isadora, es que las gemelas, Sofía y Valentina, son mis hijas. Rafael nos robó años, nos robó una familia. La sala estalló en un caos de incredulidad y asombro, mientras Isadora, al escuchar la verdad que validaba su dolor, caía de rodillas, el peso de una década de sufrimiento liberándose en un sollozo catártico. La máscara de Raphael Dubois se desmoronó por completo, revelando la furia desquiciada de un hombre acorralado. Intentó una última y desesperada jugada, arremetiendo contra Etienne para destruir las pruebas restantes. Pero la seguridad privada intervino con velocidad implacable. Su ambición desmedida y sus mentiras lo consumieron ante los ojos de un público atónito. Agentes de policía, presentes en la sala, procedieron a su arresto inmediato, mientras los flashes de las cámaras inmortalizaban su humillante caída. Etienne e Isadora se miraron, sus ojos llenos de alivio, amor y una profunda redención. Ya no había sombras, solo la promesa de un futuro donde la verdad y el amor, finalmente, habían triunfado. La justicia había sido servida de la manera más grandiosa, abriendo un nuevo capítulo para su familia. Un capítulo donde Sofía y Valentina tendrían el padre que siempre les fue negado. Raphael Dubois, con el rostro desfigurado por la rabia y la humillación, fue arrastrado fuera del salón, su imperio de mentiras desmoronándose bajo el peso de la justicia y el escrutinio público. El clamor de los periodistas, los flashes incansables y la mirada de desprecio de la multitud fueron su sentencia más inmediata, un eco sombrío de la oscuridad que había sembrado durante años. Las acusaciones penales se sucedieron con rapidez.
Y el proceso legal, aunque doloroso, fue implacable, revelando la magnitud de sus crímenes financieros y emocionales. Los tribunales dictaminaron una condena ejemplar por fraude y manipulación, además de la restitución total de los bienes robados a Etienne y una orden de alejamiento perpetua que garantizaba la seguridad de Isadora y las gemelas. La caída de Rafael fue un recordatorio de que la verdad siempre encuentra el camino, desmantelando la avaricia. El mundo observaba atónito, pero para Etienne e Isadora el caos mediático se desvaneció, dejando espacio para un silencio sanador, lleno de promesas. La primera semana fue un torbellino de emociones, pero también de una paz largamente anhelada. Etienne, con una ternura que nunca supo que poseía, dedicó cada instante a sus hijas, Sofía y Valentina, quienes, con la inocencia de su corta edad, se adaptaban con asombrosa facilidad a la presencia de su padre, riendo y llenando los silencios de la mansión con una alegría contagiosa. Isadora, aún en proceso de asimilar una década de dolor y mentiras, se permitió sentir el alivio, la seguridad y el amor que Etienne le ofrecía. Juntos comenzaron a reconstruir los pedazos de sus vidas, no como víctimas, sino como arquitectos de un futuro compartido, lejos de la miseria que los marcó. 2 años después, la ciudad de Esmeralda seguía brillando, pero ahora, en el corazón de su opulencia, latía una historia de amor y redención que se había convertido en leyenda. Etienne e Isadora, con la complicidad de almas gemelas, habían celebrado un matrimonio íntimo y emotivo, uniendo sus vidas para siempre en una ceremonia que selló su compromiso inquebrantable. Su hogar, una hermosa casa de sueños con un jardín exuberante, era un santuario de risas, amor y esperanza. Sofía y Valentina, ahora con 7 años, florecían bajo el cuidado y el afecto de sus padres, 2 niñas llenas de luz y curiosidad. Y como un regalo del destino que sellaba su felicidad, un pequeño milagro se gestaba en el vientre de Isadora, la dulce espera de un nuevo bebé que venía a completar la familia, un testimonio de que el amor verdadero podía superar la traición. Isadora, con el alma liberada y el espíritu renovado, había retomado su pasión por el arte. Sus cuadros, ahora llenos de color y esperanza, contaban la historia de su resurgimiento, exhibiéndose en las galerías más prestigiosas, un eco de su talento recuperado. Etienne, transformado por completo, se había convertido en un padre y esposo devoto, encontrando en su familia el verdadero propósito y la paz que el dinero nunca pudo comprar. Juntos construyeron un imperio, no de rascacielos o fortunas, sino de amor, felicidad y un legado de resiliencia que inspiraba a todos. La vida les había arrebatado tanto, pero les había devuelto el doble, demostrando que las cicatrices del pasado pueden ser profundas, sí, pero el amor verdadero, cuando encuentra su camino, es la fuerza más poderosa capaz de curar todas las heridas y reescribir el destino. La odisea de Etienne e Isadora es un testimonio conmovedor de cómo el destino, con sus giros más inesperados, puede reescribir las historias más trágicas, transformando las cenizas de un pasado doloroso en el resplandor de un futuro prometedor. Su viaje nos enseña que las cicatrices, por profundas que sean, no son el final, sino el mapa de una resiliencia inquebrantable y la prueba de que el amor verdadero es una fuerza capaz de trascender la traición, el tiempo y la más oscura de las mentiras. Ellos, que creyeron haberlo perdido todo, encontraron no solo la verdad que los liberó, sino también una segunda oportunidad para construir un hogar lleno de risas, un santuario donde la fe y la esperanza se entrelazaron para siempre, demostrando que incluso en la opulenta ciudad de Esmeralda, la verdadera riqueza reside en los lazos del corazón.
Esta es la grandiosa historia de una familia que resurgió de las profundidades de la desolación, un cuento de hadas moderno donde la avaricia fue derrotada y la justicia, con su implacable balanza, restauró el equilibrio que una vez fue arrebatado. Etienne, el magnate atormentado, encontró su paz en los ojos de Isadora y la alegría de sus hijas, Sofía y Valentina, mientras ella, la artista olvidada, recuperó su voz, su arte y el amor que creía enterrado para siempre. Su unión, forjada en la adversidad y sellada por la verdad, es un recordatorio vibrante de que el bien siempre encuentra su camino, no importa cuán intrincados sean los hilos del engaño, y que la esperanza, cuando se alimenta de un amor genuino, es invencible. Sus vidas, antes marcadas por la soledad y la lucha, ahora son un faro de luz para todos aquellos que buscan la redención y creen en la magia de las segundas oportunidades. La jornada de Etienne e Isadora prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de curar las heridas más profundas y reescribir el destino. Si esta historia de redención ha tocado su alma y le ha hecho creer en lo imposible, le invitamos a compartirla para que más personas descubran que la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. Deje su me gusta para fortalecer esta corriente de esperanza y suscríbase ahora mismo para no perderse más relatos donde el bien siempre triunfa. No importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear y a inspirar a un mundo que necesita creer en el poder transformador de un amor verdadero.